Siempre, siempre. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos. Mis adorados hermanos Raúl Quintanilla, Pepe Newman, buenas noches. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? Muy bien, fin de semana, ¿bien? Bien, muy bien, Bien, muchas gracias. Bien, sí. Bueno, yo les platico algo Terminando el rápido. Uno de mis grupos más queridos de amigos tenían un padre que era un genio, un hombre sabio. Fue el fundador de la compañía más importante de lencería en México, don Jacobo Romano, que en paz descanse. Él decía una frase fantástica. Había un señor tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Me da mucho coraje, le digo a sus hijos, que son muy amigos míos, que por qué no inventaron a alguien en relación a Donald Trump. Había un señor tonto, tan tonto, que lo único que tenía era dinero. Porque yo sigo muy enojado con ese imbécil. Y si me salen más de 2 groserías, no es contra ustedes, sino es contra Donald Trump. ¿Qué onda, doctor Quintanilla? Empiezo yo, mi querido maestro. Mire, Toca, compañero, la diatriba. yo creo que hay varias clasificaciones de seres humanos. Sí. Yo no soy un hombre de negocios, no tengo ese perfil, ojalá yo hubiera tenido esa agudeza, pero reconozco en ese ámbito seres humanos que tienen una vocación. El hombre de negocios con vocación, que aparte de saber estructurar procesos, tiene el deseo de trascender y el deseo de que la sociedad a su alrededor crezca, sabiendo que el uno está bien si los todos están mejor. O sea, ese es un gran personaje que ha crecido, creo que en el siglo XX, de una manera verdaderamente fundamental, y tenemos a seres de una enorme respetabilidad. Y también tenemos a personas que se dedican a hacer el negocio, que los mueve exclusivamente un rango de la ambición, pero de la ambición por los elementos pequeños, o sea, los que se juegan la suma cero, los que te quieren ganar, los que según ellos saben negociar, este tipo de personas que se mueven en la inmediatez. Y cuando se habla de este señor Trump, yo pienso indudablemente que es un hombre que vive en la inmediatez. Es un hombre apasionado por lo farandulero, muy necesitado de un reconocimiento, pero sin embargo lo interesante del asunto está en que un ser de estas capacidades, con estas características, piense o sienta que puede ser un político. Sí. Eso es interesantísimo, porque ¿en qué momento un señor decide que puede ser político? Para que alguien pueda ser político, para que pueda dar ese paso, es que ese señor de alguna manera está tocando los niveles de cierta intelectualidad. Una intelectualidad que le permita de alguna manera revisar las cosas, tener ideas, ser un hombre propositivo, tener hasta un poco de profeta y un poco de director espiritual, como tenían aquellos personajes intelectuales del siglo XX, ¿no? Y sin embargo, lo interesante del asunto es que careciendo de lenguaje, careciendo de ideas y teniendo un vocabulario con unas palabras muy peculiares, decide que tiene que entrar al manejo de la política. ¿Por qué? Porque se le nota que lo único que necesita es tener poder. El poder por el poder, que lo empata y lo iguala con seres muy elementales que tienen a lo mejor el 10% del dinero. El dinero en él me recuerda a una frase de una película de María Félix que decía: la vida contigo es como el dinero en manos de los idiotas. Punto. O sea, eso es lo que yo siento. Se la voy a que incluir que este señor Donald amigos. Trump o Donald Trump, como dice Maduro, que le da un calificativo. Lo único inteligente que ha dicho Maduro en toda su presidencia es cuando se refirió a Trump como: oye tú, pelucón. Eso es grandioso, verdaderamente. Así que tratar de encontrarle la madeja es un juego un tanto cuanto ilógico. Es simplemente un señor que lo único que sabe es denostar, y lenguaje político carece. A mí lo que me llama la atención es esta burbuja que una estupidez crea, ¿no?
Porque evidentemente estamos ante un aventurero de la lana que le ha ido bien. Hombre, Pues algún talento debe tener, indiscutiblemente, ¿no? pues sí. Porque en la lana, en el poder y en el amor uno se la juega todo. Sí. Entonces seguramente alguna habilidad sí debe tener. De haber conseguido lo que ha conseguido, pues ahora se le antoja ser presidente de los Estados Unidos y pues muy su antojo. Como tú bien dices en la carta que le escribiste, ¿no? Él sabe o piensa que con ese tipo de declaraciones va a tener pegue entre sus electores, ¿no? Y seguramente por eso lo hace. Al hacerlo se mete en un lío porque le responden, le reviran, ¿no? Y a su vez cada vez que él revira, quien le revira, pues hace más el ridículo, ¿no? Porque ya no sabe cómo deshacerse, sí, pero no, no, pero sí, en fin, yo creo que es un personaje cómico y Y yo creo opereta. que mal hacemos en hacerle tanto el caldo largo. Yo diría que Mr. Trump lo que merece es una trompetilla, ¿no? O sea, una burla, ¿no? Si tú dices bien, es un pentonto, es un tipo, digamos, ambicioso, atravesado, sonso, ¿no? Ricachón. No, porque no, aquí viene algo, y también lo dije en la carta. Evidentemente sabe, si no tiene un pelo de idiota, que tiene mucho peluquín de idiota, sabe que es imposibilicísimo quedar entre los primeros 4 de los 10 precandidatos. Mire, yo ya en estos tiempos imposibilísimo ya no veo nada. Yo sí lo veo. Muy bien. Sí lo veo. Ok, Siga, siga, él ya siga. lo sabe. Siga, siga, siga. Menos ser candidato. Menos. O sea, contra un Bush va a ser de risa la competencia. Pues ya sabe que no va a ser nada. Aquí la pregunta es, ¿este imbécil para qué quiso ser candidato e insultar a México? ¿Me permite decir algo? ¿Se acuerda, mi querido doctor, aquel señor que tenía una especie como de secta que dijo un día que iba a quemar el Corán en un parque de Florida? Sí. Y que en el espacio de 3 horas ya le habían llamado quién sabe cuántos políticos porque iba a provocar un problema de una enorme magnitud, un don nadie, ¿sí? Bueno, eso es lo que provoca esta época donde se maneja una civilización del espectáculo o una, recordando a Lipovetsky, la época del vacío, la era del vacío. Seres humanos intrascendentes, seres humanos que tan solo por el hecho de pronunciar una barbaridad pueden, a través de encontrar replicantes, darle un sentido distinto a sus cosas. El Tea Party fue así. Y entonces realmente él está aprovechando este concepto de la civilización del espectáculo. Sabe que él dura muy poco, que tiene muy poca legitimidad en este proceso de la política. Yo creo que una tontería como la que dijo el compañero y toda su facha, pues es como Forrest Gump, ¿no? Es como personaje del aeropuerto de Forrest Gump. No habría merecido, pero ningún comentario, lo habremos vuelto a ver así, ¿no? Aquí se desgarran las vestiduras, los partidos políticos hacen declaración, la Secretaría de Estado de Relaciones no hace un rechazo enfático. Yo creo que no vale la pena, ya no digamos rasgarnos las vestiduras, no vale la pena limpiarnos las uñas. En comentario, pues estas necedades de un personaje de vodevil, ¿no? Ok. ¿No? Mire, maestro, De vodevil. Chekhov Sí es, tiene una sí gran es. frase en una de Sí sus es. notas. El gran dramaturgo Chekhov tiene una cosa que le cae, que lo apunte, porque le cae directo este chupatintas mentado, ¿no? Dice Chekhov, ¿aristócrata? No, hombre, dice Chekhov. Ese señor es solo un retazo de un trozo sucio, de una falda vieja tirada en un basurero. Está buena. Esa gran frase de Chekhov sobre una alta persona que se sentía aristócrata le cae directamente a este señor que se atreve a decir que él puede ganar y que puede hacer que paguen. Pues es una época donde al fin de cuentas lo único que se ve es su banalidad, ni siquiera es frívolo, Bueno. porque para ser frívolo hay que tener brillantes. A ver. Este es un ser banal, con Si B usted- grande. Si ustedes fueran Lupita Jones, responsables de Miss Universo mexicana, o sea, que es la que lleva la candidata, ¿qué le recomendarían, doctor Newman? ¿Que vaya o que no vaya? La Pues, mexicana. el otro día escuché en el radio una declaración que hizo a Canal Abierto esta ex Miss México mexicana, que ahorita no recuerdo su nombre, ¿no? No Lupita Jones. No Lupita Jones, sino alguien que trabaja para Gump, ¿no? O para Trump.
Y entonces le preguntaban que si airada por el comentario ella renunciaría. Y entonces ella muy cuidadosamente decía, bueno, pues yo ando buscando una oportunidad laboral y tengo una buena chamba. Y pues la verdad yo creo que es un asunto muy personal, ¿no? Entonces yo creo que quien tenga tratos con él y de ese trato dependa su salario y su ingreso, pues se podrá sentir muy ofendido, pero no va a renunciar, porque finalmente No, pero la defensa del bistec. No, pero a Lupita Jones no le pagan. ¿Ah, no? No, este es el comité organizador mexicano de Miss Universo. Ah, no, pues si que no, ella preside, si y no depende de ella. Si no tiene ese vínculo económico, muy probablemente sí, ¿no? Ganaría mucho ante la opinión pública mexicana si le infringiera un desaire al compañero, ¿no? Yo creo que le vendría bien. El doctor dice, habla de opiniones públicas. Yo creo que lo que hay que hacer es que lo que tiene que hacer la señora es establecer o manejar una condición en sus cosas comerciales, ¿sí? Y no hacerle caso y no darle valor a un chupatintas. Pero ese imbécil es el dueño del evento. Es que yo... Mire, a mí me tocó ser organizador en México. Sí, pero el señor, me robó lana el imbécil de Trump. Por pues eso quien le manda a andar haciendo negocios con el peladaje. Pues nos robó lana. Verdaderamente. En serio, a Rodolfo Rosas y a mí, nos robó la nota. Pero pues bueno, eso le llaman ellos hacer negocios. Ah, claro. Bueno, ese tipo le cobra a los estados, a los gobiernos de los estados, $8 millones para hacerles el favor de transmitir el evento. Así. Pero lo interesante es que se los pagan. Se los pagan. Sí, por la difusión de la tele nacional, ¿no? Pues sí, pero yo creo que en este momento lo que hay que tener en cuenta es que las aspiraciones políticas de este señor se van a desvanecer en muy poco tiempo. Y que lo que está buscando es que haya una respuesta a sus estupideces, es de primaria, ¿sí? Calumnia que algo queda, tú grita y denosta que vas a llamar la atención y vas a aparecer en los titulares. Son seres humanos que por su condición tienden al olvido, o sea, no hay que hacerle el más mínimo ruido ni hay que aprovechar este proceso de Trump para dejar de preocuparnos por cosas que sí son importantes de la realidad mexicana. Ahorita que hablas de eso, viene a mi cabeza... A veces viene algo a mi cabeza, no lo crean, ¿eh? Que ese tipo de frases, ¿no? Pues ya llevaron a otros personajes aquí a México a la presidencia, ¿no? Ese tipo de relatos líricos, ¿no? Ya no estaba yo tratando de recordar aquella frase de un ex candidato a la presidencia que llegó a presidente, que hablaba de las alimañas, ¿no? Que él iba a sacar de los pinos, ¿no? Que fue muy celebrado, nada más que no recuerdo la frase en concreto, ¿no? ¿Ustedes no la recuerdan? No. O sea que personajes así llegan a la presidencia, ¿eh? Una vez que llegan no saben qué hacer. Una vez que llegan no saben qué hacer. Que platicaremos del Bronco cuando tome posesión. Yo recuerdo una gran frase de Luis Echeverría, que un día exaltado dijo, México estaba a un paso del abismo, ahora hemos dado un paso adelante. Son problemas de retórica, pero es muy parecido a eso. Me gustó el chiste. Sí. Yo nada más ya nos vamos. Gracias, Raúl Quintanilla. Gracias, Pepe Newman. Lupita Jones, te cae si vas. Es todo lo que te digo. No ande imponiendo qué tiene que hacer la gente, maestro. Y pásenla bien y espero que estén de acuerdo. Y escríbanos cuando puedan. Nuestro mail está aquí abajo. Y nos va a dar mucho gusto contestarlos. Gracias, buenas noches. Gracias, Raúl. Gracias, Maestro, gracias por dejarnos sonreír.